Riprendiamo i lavori e passiamo agli altri relatori. Do la parola Ci occupiamo adesso della legge sulla mediazione in materia civile e commerciale, una visione comparata, modificando leggermente l'ordine dei relatori. Do la parola alla collega che parla della mediazione in Spagna, Ana Moreno dell'Università di Siviglia. Parlerà poi José González Jiménez, avvocato, che illustrerà anche nei profili e secondo la prospettiva degli avvocati la riforma spagnola. Buenos días. Gracias a la organización por invitarme para dar una visión teórica de lo que es actualmente la regulación de la mediación en España. Y esa regulación de la mediación en España está contenida en un decreto, en un Real Decreto de 5 de marzo del año 2012, o sea, este año vigente, que transpone la directiva de 2008, cosa que tenía que haber hecho el Gobierno en mayo del año pasado. Por ello, la fórmula que se utiliza es Real Decreto, ley y no ley, aunque la ley se está tramitando en el Parlamento, ha sido aprobado por el Congreso y tiene que pasar por el Senado, pero esa necesidad de transponer la directiva hace que la fórmula sea de Real Decreto Ley, es la única explicación que tiene. Y ese Real Decreto Ley español que regula la mediación en España en asuntos civiles y mercantiles, siguiendo las directrices de la directiva, establece las bases fundamentales de la mediación civil y mercantil y se estructura en 5 títulos, 5 grandes títulos. El primero de ellos es un título que ya define lo que es la mediación en su artículo 1 y va a establecer cuál es el ámbito de aplicación de esa mediación, es decir, cuándo podemos aplicar ese Real Decreto. El título segundo va a establecer los principios fundamentales de la mediación en España. El título tercero se va a dedicar a regular el estatuto del mediador, quién puede ser mediador, qué tiene que hacer el mediador. El título cuarto, el procedimiento de mediación, dando las bases fundamentales, sin meterse en muchos pormenores y dejando a las partes que ellas establezcan lo que estimen conveniente. Y el quinto título, e importante, establece la manera de ejecutar un acuerdo de mediación, porque si bien el acuerdo que lleguen las partes es vinculante, puede ser que las partes no quieran cumplirlo voluntariamente, y entonces el título quinto pues se dedica a esa posibilidad que el acuerdo de mediación se convierta en título ejecutivo, y convertido en título ejecutivo se puede llevar a que el juez lo ejecute si las partes no quieren cumplirlo voluntariamente. Pero como digo, el título primero comienza diciendo lo que es la mediación y dice que la mediación, como tienen ahí, es aquel medio de solución de conflictos o de controversia, cualquiera que sea su denominación, es decir, que se puede llamar proceso, medio, fórmula, como queramos, en la que dos o más partes intentan voluntariamente, es decir, que ya en el artículo 1 establece la voluntariedad de la mediación en España, alcanzar por sí misma un acuerdo con intervención de un mediador. Es decir, hace hincapié en que las partes voluntariamente son las que van a llegar al acuerdo, con intervención de un tercero, el mediador. En el título primero, como dije antes, se ocupa en segundo lugar en el título primero del ámbito de aplicación y dice que las mediaciones que regula este Real Decreto son las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, como dice la directiva, incluidos los conflictos transfronterizos. Ahora veremos lo que entiende este Real Decreto como conflicto transfronterizo, siempre que no afecte a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes, es decir, que tiene que ser derechos y obligaciones de libre disposición, no que sean
indisponibles porque sean de jus cogens o de orden público. Y en defecto de sometimiento expreso o tácito de las partes, la ley siempre será aplicable, en este caso el Real Decreto Ley, porque todavía la ley no se ha aprobado, cuando al menos una de las partes tenga su domicilio en España o bien la mediación se desarrolle en territorio español. Una de las partes, basta que una de las partes tenga domicilio en España y que además la mediación se desarrolle en territorio español. Pero dice también este título primero que quedan excluidas ciertas materias del ámbito de la mediación, como son la mediación penal, porque claramente no es asunto civil o mercantil, la mediación con las administraciones públicas, porque son asuntos en que se actúa con poder de imperio y por tanto no son asuntos entre particulares y por tanto por ello queda fuera del ámbito de la mediación. También queda fuera de la mediación según este Real Decreto, la mediación laboral, que tiene también su regulación propia, por eso queda fuera del ámbito del Real Decreto, y luego después, y muy importante, queda fuera del ámbito de aplicación la mediación en materia de consumo. ¿Por qué? Porque quizás se ha dejado la posibilidad que sean las comunidades autónomas españolas las que regulan este aspecto, aunque en la tramitación del proyecto de ley el PNV, que es un grupo parlamentario vasco, pues ha criticado esto, debería haberse incluido también en el ámbito el consumo, por lo menos en sus líneas generales, pero no se ha aprobado en el Congreso, se deja, por tanto, fuera la materia de consumo, cosa que sería importante incluir, pero se deja fuera, quizás para que las comunidades regulen sobre este aspecto. Y en el ámbito de aplicación, como digo, se incluyen los conflictos transfronterizos. ¿Qué se entiende por el Real Decreto, que así lo define como conflicto transfronterizo? Pues se entiende que existe un conflicto transfronterizo cuando al menos una de las partes esté domiciliada o resida habitualmente en un estado distinto de la otra parte o de las otras partes en el momento del acuerdo. O sea que basta domicilio o residencia en distinto estado. ¿Y qué se entiende por domicilio o residencia? Pues también dice este Real Decreto que ha de estarse a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento de Bruselas I, que es un reglamento europeo que regula la competencia, el reconocimiento de resoluciones en el ámbito civil y mercantil. Y en el caso de personas jurídicas se entiende por domicilio bien la sede estatutaria o la administración central, y en el caso de personas físicas se entiende por domicilio lo que disponga las legislaciones internas. En España, por ejemplo, según el artículo 40 del Código Civil, domicilio se asimila a residencia habitual. O sea que ya entendemos lo que es domicilio según la legislación española, y según las distintas legislaciones pues se entenderá domicilio una cosa u otra. Y también dice que se entiende como conflicto transfronterizo cuando sea obligatorio acudir a la mediación según la ley que resulte aplicable. Es decir, que el Real Decreto está remitiéndonos al Reglamento de Roma I, reglamento europeo también que regula la ley aplicable a materia de contratos internacionales o obligaciones contractuales internacionales. Y ese reglamento de Roma I, que es del año 2008, establece que las partes de un contrato, cuando haya un elemento extranjero, podrán elegir libremente la ley aplicable. Y puede ser que esa ley aplicable establezca obligatoriamente la mediación. Entonces, habrá que aplicar la regulación de la mediación. Y en el defecto de que no elijan las partes, pues puede ser que la ley sea aplicable obligatoriamente, la mediación sea aplicable obligatoriamente, cuando sea la ley que presente vínculos más estrechos con las partes, como dispone también el Reglamento de Roma I en su artículo 4, porque el contrato de mediación no es ninguno de los contratos típicos que establece el artículo 4 y tampoco se entiende cuál es la prestación característica, y por ello hay que acudir a la ley de vínculos más estrechos. El título segundo del decreto trata de los principios informadores, es decir, que antes de ocuparnos de nada, lo que tenemos que saber qué principios van a informar a la mediación en España. Y destaca en primer lugar el carácter voluntario y de libre disposición de la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden iniciar la mediación cuando estimen conveniente, incluso pueden terminar la mediación sin acuerdo cuando también estimen conveniente. Es voluntaria la mediación. Ellos acuden
voluntariamente a mediar un asunto civil o mercantil. El segundo principio, la igualdad de las partes, es decir, que las partes en la mediación tienen que tener un equilibrio de posiciones, y ello lo garantiza el tercero interviniente, el mediador. En tercer lugar, neutralidad y autodeterminación. ¿Qué significa este principio? Pues que las partes son las que toman la iniciativa en la mediación y el mediador no puede tomar partido por una o por otra. Tiene que tener un carácter neutral. Ellas son las que disponen en la mediación y el mediador se dedica a ayudar o a cooperar con las partes, pero sin tomar partido por una o por otra de las partes. Y el cuarto principio, el carácter confidencial de la mediación. ¿Qué significa esto? Que ninguna de las partes está obligada a declarar o aportar documentos a un posterior proceso judicial o arbitral. No están obligadas a lo que de la mediación se derive, salvo que las partes pacten que sí se puede aportar, porque al igual que son libres de iniciar una mediación, son libres también de pactar que lo acordado o lo mediado se aporte a un proceso judicial o arbitral posterior. Y también ese carácter confidencial se rompe cuando estemos ante un juicio penal y sea el juez de lo penal el que en resolución motivada obliga a las partes a aportar los documentos o lo acordado en la mediación. La directiva establecía también que se debe romper el carácter confidencial cuando esté presente el orden público, es decir, cuando se pugne contra el orden público y haya que proteger el orden público, como por ejemplo puede ser el interés de un menor, incluido en ese expresamente por la directiva de 2008 que el Real Decreto no ha incluido. El objeto de mediación, pues puede ser objeto de mediación todo litigio, toda controversia entre las partes, tanto actual como futura, porque las partes pueden pactar que los litigios futuros se sometan a la mediación y ese pacto debe constar por escrito. Las partes en la mediación son las que controlan todo el proceso y son las que organizan también y diseñan todo lo relacionado con la mediación en la forma que estimen conveniente. Y además de respetar los principios informadores que hemos visto en el título segundo, deben actuar con buena fe y respeto mutuo. Ello implica que deben cooperar para conseguir un resultado negociado y además deben ayudar y colaborar con el mediador. Derivado de esto, también no pueden entablar ninguna acción judicial o ningún procedimiento arbitral. Si alguna de las partes lo hace, la otra podrá, mediante declinatoria, evitar que un juez conozca el asunto, porque se debe respetar el que las partes se sometan a la mediación. También, derivado de esto, se establece en el Real Decreto que se suspende la prescripción o caducidad de las acciones judiciales una vez que se inicia la mediación. Eso no quiere decir que si no llegan a un acuerdo las partes o se cumple un cierto plazo, como luego veremos, se pueda reanudar las acciones civiles o mercantiles, pero se suspenden. Una vez iniciada la mediación, se suspenden las acciones civiles y mercantiles. Al mediador le dedica el título tercero, este Real Decreto, y se establece que el mediador puede ser toda persona física que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, es decir, toda persona física que tenga capacidad de obrar, y siempre que ser mediador no sea incompatible con una profesión como se establezca legalmente. Debe contar, eso sí, con una formación específica. Esa formación específica debe recibirla de unos cursos que todavía no se han especificado, estaremos a la espera de lo que diga un posterior reglamento, unos cursos que deben dar formación a los mediadores teórica y práctica. Es decir, que debe aportarles conocimientos no solo jurídicos, sino psicológicos, de técnicas de comunicación y de negociación, incluso de ética de mediación, cursos
de formación muy importante. Y luego, como el mediador debe, una vez que acepta, cumplir responsablemente su cometido, se establece también en el Real Decreto que debe suscribir un seguro de responsabilidad civil, de tal manera que si no actúa diligentemente o si actúa con dolo o mala fe, responda por los daños y perjuicios. Y ese seguro de responsabilidad civil puede hacer frente a esos daños y perjuicios derivados de una mala mediación. Junto al mediador se establece en el Real Decreto otra figura que es las instituciones de mediación. Las instituciones de mediación, que están contenidas en el artículo 5, no en el título tercero, sino en el título primero, son aquellas entidades públicas o privadas o corporaciones de derecho público que tienen como cometido impulsar la mediación, facilitar el acceso y administración de la mediación y además designar, si quiere, a los mediadores. De tal manera que son estas instituciones de mediación los que van a establecer la posibilidad de que acudamos a los mediadores por ellas designados y por ello tienen que darle la publicidad suficiente, tienen que ser transparentes y además pues reflejar las características de los mediadores para las partes saber si pueden acudir a un mediador u otro determinado. En el proyecto de ley que se está tramitando se ha aprobado en el Congreso que sean los colegios profesionales una de las posibles instituciones de mediación. De tal manera, por ejemplo, los colegios de abogados pues pueden designar a los mediadores por si alguna de las partes quieren acudir a esos mediadores designados por los colegios profesionales. Aclara esto el proyecto de ley. ¿Cuál es la actuación del mediador? Pues ello está recogido en el artículo 13, que dice que los mediadores pues deben facilitar la comunicación entre las partes, desarrollando una conducta activa para que las partes se acerquen a llegar a un acuerdo. Debe también velar los mediadores para procurar a las partes, objeto de mediación, la información y asesoramiento suficiente, de tal manera que los mediadores deben procurar que las partes, si quieren, sean asesoradas por un abogado. Abogado que ellos, pues, si lo desean, pueden consultar y ser asistidos por los mismos. La mediación no es gratis. La mediación, ya dice el artículo 13, que tiene un coste que, salvo pacto en contrario, debe ser sufragado por las partes de forma igual. Incluso se establece la posibilidad de que se establezca una provisión de fondos. Igual que en los procesos judiciales se establece una provisión de fondos, pues aquí también una provisión de fondos para hacer frente a los gastos de la mediación. El mediador acepta la mediación, pero en cualquier momento puede renunciar a la misma. Es libre también para renunciar a la misma. Otra cosa que puede incurrir en algún tipo de responsabilidad. Y siempre el mediador, si observa que concurre alguna circunstancia que afecta a su imparcialidad, debe revelarla a las partes, porque el mediador, como dije antes, debe ser neutral. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues también las señala el Real Decreto Ley. Esas circunstancias pueden ser algún tipo de relación personal, profesional o empresarial con las partes que van a mediar. También puede ser una circunstancia que afecte al mediador, que afecta a la imparcialidad del mediador, cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la negociación, que puede ser que tenga interés y a lo mejor pues por ello cobre más honorarios. Pues eso es una circunstancia que afecta a su imparcialidad y por ello debe ponerlo en evidencia ante las partes. También puede ser una circunstancia, cualquier actuación anterior del mediador con las partes, cualquier actuación de él o algún miembro de su empresa, eso también puede afectar al carácter imparcial de la mediación. Si concurre alguna de estas circunstancias, el mediador tiene que ponerlo de manifiesto a las partes y serán las partes las que libremente pues digan que se fían del mediador o no. Es decir, que no es obligatorio que renuncie en estas circunstancias. Así lo dice el Real Decreto, pero debe ponerlo en conocimiento de las partes. En el título quinto se establecen las bases fundamentales del procedimiento de mediación y se pueden dividir ese procedimiento de mediación en dos grandes
partes, diríamos, lo que es la premediación y lo que es propiamente el procedimiento de mediación. La premediación se inicia con la solicitud de inicio de la mediación, valga la redundancia, y esa solicitud se hace llegar por parte de las partes al mediador designado por ellas mismas o al mediador que designen las instituciones de mediación. En esa solicitud puede incluso señalarse la lengua en que quiere desarrollarse la mediación o el lugar de mediación. Una vez llegada a los mediadores esa solicitud por parte de las partes, se inicia la sesión informativa. Esa sesión informativa la que es el mediador la que informa a las partes de todas las circunstancias que pueden rodear la mediación, las características de las mismas, las consecuencias que puede conllevar la mediación, los costes de mediación, el proceso que va a seguir la mediación, es decir, una sesión informativa que puede ser que las partes no necesiten porque ya están informados, porque a través de los colegios profesionales o otras instituciones tengan la información, pero si no, será el mediador el que informe las partes. En tercer lugar, o la tercera fase dentro de esta de premediación es la sesión constitutiva, que es, digamos, el inicio del procedimiento de mediación. Esa sesión constitutiva debe constar por escrito en un acta, que se llama acta constitutiva. Y en ese acta constitutiva, que está por escrito y firmada por las partes de la mediación y por el mediador, se hacen constar unas circunstancias mínimas, aunque las partes pueden añadir muchas más. En primer lugar, se identifican las partes, se designa al mediador, se señala el objeto del conflicto, se señala también el programa de actuación y también se puede señalar la duración máxima del proceso, que se puede modificar siempre que las partes quieran. También importante cuál es el coste de la mediación y, sobre todo, se señala claramente que las partes han decidido someterse a la mediación. Es decir, que desean claramente someterse a la mediación, porque ese es el inicio de todo, que voluntariamente se someten a la mediación. También debe constar o puede constar en ese acta de inicio o acta constitutiva de la mediación el lugar y lengua del procedimiento de mediación. El procedimiento de mediación propiamente dicho debe ser lo más breve posible, debe celebrarse en sesiones mínimas, y en esas sesiones mínimas pues será el mediador el que deba de poner de acuerdo a las partes o deba intentar poner de acuerdo a las partes para que lleguen a un resultado negociado. Pero puede ser que en ese procedimiento de mediación, que, como digo, de sesiones mínimas, las partes lleguen o no a un acuerdo. Tanto si las partes lleguen a un acuerdo como si no, eso debe estar reflejado en un acta final. Y en ese acta final, pues se hace constar si las partes no han llegado a un acuerdo. Que ahora veremos cuáles son las causas en las que el acta final refleja un no acuerdo, cuáles son las circunstancias que puede terminar porque la mediación termina por no acuerdo. Pero antes señalar que en este título cuarto da la posibilidad de las partes que si la reclamación es de menos de 600 euros, es decir, muy poco, existe la posibilidad de que la mediación se realice por medio electrónico, por vía internet, si las partes quieren. También pueden acudir a los medios electrónicos en cualquier otro tipo de mediación de importe superior, pero expresamente se hace mención a esta mediación de pequeña cantidad. Como digo, en el acta final se hace constar, que las partes han llegado a un acuerdo, en primer lugar, que es lo deseable, y ese acuerdo debe estar redactado por escrito, bien en el mismo acta final o bien en el plazo mínimo de 10 días. Está firmado también ese acuerdo por las partes, por el mediador, y se entrega uno original del acuerdo a las partes y al mediador. Pero puede ser que en ese acuerdo pues se exija una serie de requisitos mínimos o de circunstancias mínimas. Así se hace constar en el acuerdo de mediación en el artículo 23. ¿Y cuáles son esas circunstancias mínimas? Pues son la identidad y domicilio de las partes, el lugar y fecha donde se ha suscrito el acuerdo,
las obligaciones asumidas por las partes, importante porque eso es lo que tienen que cumplir, la declaración de que el procedimiento sea seguido conforme al Real Decreto Ley y también la indicación de qué mediadores o qué institución de mediación ha intervenido. Todas esas circunstancias mínimas y las partes, si quieren, pues pueden añadir más a ese acuerdo reflejado en el acta final. Ese acuerdo de mediación es vinculante, tiene carácter vinculante, pero puede ser que las partes no lo cumplan voluntariamente. Se da la posibilidad en el título quinto de que ese acuerdo se convierta en título ejecutivo. ¿Y cómo se convierte en título ejecutivo? Pues elevando ese acuerdo a escritura pública. Eso lo realiza un notario, viendo que las partes han cumplido lo dispuesto en el Real Decreto y que el acuerdo no es contrario a derecho, pues eleva el acuerdo a escritura pública y se convierte en título ejecutivo. Y obligatorio, por tanto, las partes, cualquiera de las partes, puede llevarlo a un juzgado para que lo ejecute obligatoriamente, si no han cumplido voluntariamente. Ahora bien, si resulta que la mediación está incluida dentro de un proceso que se ha suspendido, el encargado de convertirlo en título ejecutivo es el tribunal que conoce del asunto. Es el tribunal que conoce del asunto el que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, homologará ese acuerdo para que se convierta en título ejecutivo. También se establece en este título quinto la posibilidad de que ese acuerdo de mediación puede ejecutarse en otro estado. En ese caso, además de elevarse a escritura pública, deben cumplirse los requisitos de los convenios internacionales o de la normativa europea, como es evidente. Específicamente, el artículo 27 regula la ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos. ¿Qué pasa cuando hay un acuerdo de otro estado? Bueno, pues un acuerdo de mediación que hubiera adquirido fuerza ejecutiva en otro estado podrá ser ejecutivo en España, respetando siempre los convenios y las normas europeas, pero además tiene la autoridad que declara ejecutiva ese acuerdo o que ha declarado ejecutivo ese acuerdo debe tener las competencias equivalentes a las autoridades españolas, que debe ser, por tanto, el juez que ejecute el que comprobará si esas autoridades extranjeras pueden declarar ejecutivo un acuerdo de mediación. Si resulta que el acuerdo de mediación no es ejecutivo en su estado de origen, para que tenga carácter ejecutivo en España, el requisito es que se eleve a escritura pública, como cualquier acuerdo en España, y ante el notario español, siempre y cuando las partes lo soliciten y cumpliendo, por supuesto, el requisito de que ese acuerdo no sea contrario al orden público. Bueno, pues sin nada más, gracias por su atención y una visión general del Real Decreto.